Buenas noches. Hoy, 2 de junio, vamos a transmitir la escuela dominical que correspondía al 1 de junio. Disculpen que ayer no la haya podido transmitir, pero hubo unos problemas mecánicos en el camino y no pudimos llegar ayer aquí a McAllen de San Antonio. Bueno, vamos a continuar. La lección de hoy se titula Noé, una fe que agrada a Dios. Es la sesión 1. Ya es el curso de verano de lo que sería Lightwave, el material de la Asociación Bautista del Sur, que es el que utilizamos en este espacio. Muy bien. Bueno. Vamos a utilizar esa imagen y vamos a iniciar, como siempre, ahora con el texto en español. No es igual al texto en inglés, por eso no lo utilizamos. Así se supone que era el arca de Noé. Muy bien. Idea central. Vivir por fe comienza con una relación justa con Dios. Aplicación para la vida. ¿Alguna vez te ha dado una tarea monumental en tu empleo? ¿Has tenido alguna clase de proyecto que toma cada gramo que tienes de concentración y esfuerzo? Muchas veces nos eligen para esa clase de tareas, gracias a la preparación o experiencia que hayamos adquirido antes. Sin esa previa preparación no podríamos lograr los objetivos que nos ponen. Sería imprudente que te encargaran algo en lo que nunca has tenido experiencia. Aquí me acordé de los supuestos jueces por elección en México. Bueno, en esta primera sesión estudiaremos la clase de vida que vivía Noé antes de que Dios lo llamara a cumplir con una tarea monumental. Muchas veces queremos genuinamente servir a Dios, pero hay otras cosas en nuestra vida que nos tientan con falsas promesas de satisfacción. Estoy totalmente seguro de que Noé tuvo multitud de tentaciones para vivir injustamente, como el resto de las personas de sus días. Sin embargo, Noé eligió agradar a Dios con su vida. Esta clase de vida santa fue la que permitió servir a Dios en las grandes tareas que estaban por venir. ¿Existió Noé? Yo siempre lo he dicho, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es una cosmovisión israelita. Y como tal, reitero, para los israelitas fue y existió Noé. Pero esto no necesariamente corresponde a un análisis antropológico, histórico de la existencia de Noé. Muy bien, en la versión inglesa, la Biblia se encuentra con la vida. En el trabajo, pocas cosas son tan temidas que la evaluación laboral del fin de año. Los superiores suelen completarla con prisa, con dificultades para encontrar cosas buenas o malas que decir sobre sus subordinados. A medida que las computadoras se han instalado en todos los ámbitos de la economía, la huella digital de cada minuto de la jornada laboral puede convertirse esas evaluaciones en una interpretación subjetiva de las cifras. Y más ahora con la inteligencia artificial, cuidado. Además, permitamos voluntariamente que nuestros dispositivos personales registren cada momento no laboral de nuestro día. En las manos adecuadas registran nuestro buen o mal comportamiento en casa. Seguido, según de nuestras vidas sería fácil, queremos que funcionaran gobernantes desconocidos o incluso nuestros allegados lo sepan todo sobre nosotros. A veces olvidamos que Dios puede ver cada una de nuestras acciones, leer nuestros pensamientos e incluso conocer nuestras intenciones. Él puede hacer esto porque es parte de su naturaleza. ¿Cómo responde Dios a todo lo que se sabe de nosotros? Responde con juicio o con gracia, según nuestra relación con Él. Dios lo sabía todo sobre Noé, pero caminó con él y lo llamó justo. Analicemos más sobre la relación de Noé con Dios. Noé es una de esas historias que no tienen tiempo.
y debemos siempre reflexionar en su sentido teológico. Cuando dicen que Noé vivió muchísimos años, bueno, no sabemos por qué o cómo tuvo esa vida tan longeva. Para los cabalísticos dicen que en aquel tiempo había un agua milagrosa y que hacía que los seres tuvieran mucha más vigencia que los actuales, pero no sabemos. Eso sería meramente especulación o fanatismo. Muy bien, vamos ahora a comenzar a ver la Escritura. Como siempre digo, esta es la Nueva Versión Internacional de Luciano Jaramillo, que es la versión que yo utilizo y que utilicé en el seminario Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth, Texas. Génesis 6 del 5 al 9. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, lo sigue teniendo, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. ¿Por qué lo puede hacer? Pues porque lo creó. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. En una palabra, ya no los quería. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Hay un lema que dice que la excepción confirma la regla. Noé literalmente era la excepción a ese caos que había de acuerdo a la Biblia, el diluvio. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Muy bien. De acuerdo a lo que nos dice el texto bíblico, insisto, no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de carácter eminentemente exacto. Dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Ahora, geológicamente y de acuerdo a los estudios, estos sí han sido estudios científicos, la Tierra no fue extinguida o no se extinguió la vida en alguna ocasión. De hecho, se habla de 6 o 7 veces. No es algo que sea tan ajeno a lo que es propiamente el mundo. Y por lo tanto, el relato bíblico tiene un trasfondo que en cierta forma debemos de meditar. Lo mismo que lo pudo en su momento crear, también lo puede destruir. Contexto. Primero, pacto noético. En el libro Por Dios Yo, los pactos bíblicos de David Pawson, editorial Anchor Recording, nos dice que tiene el versículo más triste de la vida. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Es como decir que los padres se arrepienten de haber tenido hijos, en especial cuando han caído en vicios o en crimen, o cuando son orgullosos y ni los conocen, ni los quieren. Era un momento decadente de la humanidad, lleno de violencia, como el actual, que es cuando la gente se aleja de Dios, la sociedad se vuelve menos segura, los ancianos no pueden caminar por las calles. Según el autor, las depravaciones sexuales, todos sus pensamientos que tendían hacia el mal, es decir, como hacer algo cruel, salvaje. Supuestamente los ángeles estaban teniendo sexo con los humanos. Aquí es una mera especulación. Ahorita vamos a explicar por qué. Los que son llamados Nefilim. Tenemos un problema. No sabemos qué eran los Nefilim. Algunos los traducen como gigantes, pero en la realidad no sabemos. Reitero, hay teorías de que dicen de que se refería a un pueblo extranjero, otros que quizás se refería a alguna clase de demonios, pero en la realidad no sabemos. Entonces vamos a decir que los Nefilim existían. ¿Se han encontrado restos óseos de los Nefilim? Hasta el momento no, realmente no sabemos si existieron, en qué número ni nada. Se habla de que existieron,
pero hasta ahí. ¿Cómo eran? No sabemos. Ni siquiera sabemos qué eran. Muy bien. Y cuyo significado no es conocido, que en algunos textos se traduce como gigantes. Dios decidió destruir todo, pero encontró a un hombre justo, tenía 3 hijos y 3 nueras, y Dios le ordenó hacer un bote en medio de la tierra. Una cosa alocada. Noé se salvó y todos los que allí iban. Dios hizo el primer pacto con el hombre y prometió nunca repetir lo que había hecho mientras existiera la tierra. La única razón por las que no nos han eliminado es porque está cumpliendo su promesa. Muchos creen que a Dios no le importa el mal del mundo y debería deshacerse de todo tipo de mal y así el resto vivir en paz. Si fuera así, destruiría de nuevo a todas las personas. Siempre estamos seguros que son los otros los que están arruinando al mundo. Incluso le pedimos a Dios que se deshaga de ellos. Hay naciones, no voy a decir nombres, en donde se demoniza, por ejemplo, a los inmigrantes ilegales, indocumentados. Todos los problemas son derivados de ellos. ¿Cómo hizo Hitler con los judíos, a los que en su momento no solamente extinguió, sino también les robó todas sus propiedades? En una palabra, era un ladrón, asesino. ¿Y eso en su momento qué pasa? Pues es parte de la naturaleza humana. Así son los seres y así son los dictadores y así son los malvados que hay en el mundo. Cuando piensan que la otra parte, sea por su raza, sea por su origen, sea por su país, etc., son inferiores. Y es donde realmente el hombre corrobora que necesita a Dios. Y como no conoce a Dios, pues entonces se destruye a sí mismo. Incluso dice, pero nosotros también somos parte del problema. El pacto noético está vigente. Si no fuera así, no habría brotes de los árboles. Hay un sol sobre buenos y malos, y la lluvia sobre justos e injustos. El pacto fue hecho con toda la raza humana. La promesa es de supervivencia, fue internacional. Las estaciones contribuirán y el sol y la lluvia continuarán. No se puso una condición. Dios no expresó algo en concreto. Dios espera que se tratara a la vida humana como sagrada, como algo a la imagen de Dios. Entonces el asesinato es un sacrilegio en el reino de Dios. No hay pena de muerte. En el Reino Unido no hay pena de muerte y considera el autor que es convertir al asesino en un robo mayor. Solo le robó la vida y debe ir a prisión. El pacto durará mientras la tierra exista. Quizá quiere una familia, quiere hijos e hijas que se relacionen con él. De no preservarse la raza humana, no tendría más personas en su familia. El destino del hombre es que busque a Dios y sea su familia. El arco iris fue la señal que selló el pacto. Al verlo debemos recordar su promesa, porque él al verlo también recordará la suya. En el Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman, varios autores, editorial VIH en español, en la Biblia Patrística, también varios autores, editorial CLIE, nos dice que Dios prometió no volver a maldecir la tierra por causa de la maldad del ser humano. Primero declara que fue por su perversidad por la que trastornó la tierra. Luego, para mostrarnos que se hizo esta promesa, no es para esperar que el hombre se comporte mejor. Incluso admite que el pensamiento del hombre tiende al mal desde su juventud, y esto lo dijo inclusive Crisóstomo en su homilía sobre Génesis. Comentario. Es necesario recordar que existe un pacto de Dios en donde Dios, al poner el arco iris, sella su palabra de que no volverá a destruir la tierra. Para el cristianismo y el judaísmo, ese es el significado del arco iris, no es otra cosa. Y aquí no es un problema de inclusión, sino es simple y llanamente que eso es lo que dice la palabra que significa el arco iris. Sella su palabra de no volver a destruir la tierra con una inundación de las proporciones que se mencionan en el texto bíblico y en otras tantas culturas. Algunos autores dicen que hasta más de 500 culturas siempre se habla de un diluvio.
Fue universal, afectó a todas las latitudes. No sabemos por qué Dios tomó esa radical decisión. Se habla de que fue por el pecado, pero esto ha existido desde la rebeldía de Adán y Eva. Son muy pocos en la Biblia las personas que podemos tildar de justos. Entonces el común hace lo contrario a la maldad, a la bondad, solidaridad, fraternidad. Es más, es un deleite no ayudar a su prójimo. Cuando alguien tiene posibilidades, por ejemplo, de ayudar a su prójimo y no lo hace, pues no es cristiano, es simple y llanamente un mundano más. En cualquier cosa, aún en las pequeñas. Pero es que yo lo debo, yo no puedo ayudarlo. Más bien no quiere ayudarlo. Es una fraternidad, es más, es un delito no ayudar a su prójimo, invadir pueblos, demonizar una parte de la población, crear mitos para justificar acciones deplorables en contra de otros seres. Es el ADN humano. Versículos 5 al 9. En el libro de comentario bíblico contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otros, los versículos 1 al 8 los titula Preludio al Diluvio. El mensaje teológico es que el hombre había transgredido los límites y Dios tomó la decisión drástica de destruir todo. Dios hizo una evaluación, versículo 5, sobre cuál era la condición humana y decidió que él intervendría. Lo que vio era constante con la creación, era contrastante con la creación, en donde consideró que lo que había creado era muy bueno. Génesis 1:13. Cuando no mencione el libro, será Génesis porque es el libro en donde estamos. Ahora, su conclusión fue que la maldad era muy grande y en esta comparación se destaca la imagen del pecado. Dios se arrepintió, versículo 6, lo cual ha causado problemas. La expresión no implica remordimiento por un pecado cometido. Dios no comete pecados como se da con el ser humano, sino es un dolor, un pesar profundo que Dios experimentó. Dios es trascendente, pero involucrado en la naturaleza humana. Entonces, cuando más el mal invade la vida humana, más sufre Dios. Entonces decidió destruir lo que había creado con tanto cuidado y amor. Era una descreación. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Pero al mismo tiempo se estableció una esperanza, ahora por la persona de Noé, versículo 8. El diluvio es común a casi todas las culturas en el mundo, pero por sus diferencias no puede alegarse un parentesco literario. En la Mesopotamia hay 3 documentos: Génesis de Eridu, Epopeya de Atrahasis y Epopeya de Gilgamesh. Pero son diferentes. En estos textos se habla de politeísmo. En la Biblia es totalmente monoteísta. Dios tiene control soberano de lo que sucede. Dios en el relato bíblico responde a una razón ético y moral. En los otros es un capricho de los dioses. Luego de desatar la tormenta se aterrorizan de las consecuencias de la catástrofe. El Dios bíblico, frente al sacrificio de un agradecimiento, responde con una promesa. En el relato bíblico, Noé no es la figura preponderante. El centro de todo el diluvio es Dios. Entonces no existe una dependencia literaria. Cada cultura tomó el evento común del diluvio y fue interpretado desde su perspectiva. Entonces Génesis es original e independiente. Desglose. Moisés, autor de Génesis, escribe los orígenes de Israel. Estaba por cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida, para formar el reino de Dios en la tierra. Registró la historia de la humanidad desde la perspectiva hebrea. No podemos, reitero, no es un libro científico, es teológico. Ahora, registró la historia desde la humanidad para que se aprendiera del pasado y no cometieran las generaciones los errores de las generaciones previas. Recuenta el diluvio, nos dice lo que sucedió antes. Dios había creado a la humanidad para que lo glorificara, reinara sobre ella y llenara la misma con descendientes. Génesis 1, 27, 28. El ser humano hizo lo contrario. La maldad era mucha en la tierra.
Somos la imagen de Dios en la tierra, es nuestra identidad. Cuando vio que la humanidad se parecía a Adán más que al rey, se arrepintió de habernos creado. Él nunca hace mal, sin embargo, la humanidad falló. ¿Es cruel Dios en el Génesis y en esta parte? Sí, fue muy cruel. ¿Por qué? Porque destruyó a todos y a todo. ¿Qué culpa tenían los animalitos de que el hombre en su momento estuviera haciendo cosas negativas? Pero bueno, ese es el Dios y ese es el texto teológico o el sentido teológico que estamos comentando. Sintió una profunda tristeza cuando vio la condición de su creación. Vivió totalmente dispuesto al diseño original. Emitió el juicio. Se destruiría la destrucción total. La creación sería hecha de nuevo. Noé fue su remanente. Halló gracia delante de él. No era pecador, pero a los ojos del Creador era justo. Su fe le dio acceso a ser justificado, limpiado y santificado. Era un pecador perdonado. Era un hombre que había sido bañado con la justicia de Dios. Era un hombre perfecto, justo. Su fe en Dios lo hizo perfecto delante de sus ojos. El Evangelio del Rey es que por fe y solo por fe podemos ser declarados justos. Vamos a ver las preguntas. La primera es en español, la otra es la de la versión inglesa. ¿Qué vio Dios en Noé que no encontró en nadie más? Que a sus ojos era justo, que tenía fe en él. Los demás ya lo habían olvidado. ¿Cuál es el mejor riesgo que has tomado? Pues en lo personal y gracias a mi esposa es estar aquí, porque realmente el pedir asilo en un país es diferente, es muy riesgoso y es muy peligroso. Pero afortunadamente, y en aquel tiempo gracias a la administración de Obama, pudimos estar aquí, en este lugar. 2. ¿Qué clase de vida tenían los hombres en la tierra? ¿Se habla de pura maldad? ¿Ha habido una variación? No. Seguimos siendo igual de malvados los unos contra los otros. Los rusos masacrando a los ucranianos. Los israelíes y los de Hamas matándose entre sí. Unos mataron a 2,000 y los otros ya llevan más de 60,000. Entonces, la humanidad siempre ha tenido sangre en sus manos. ¿En qué áreas de nuestra cultura los creyentes se ven presionados a seguir a la multitud? En todo. Las redes sociales son la mejor forma de que lo enajena, de que los jóvenes se convierten en su momento en superficiales. A nadie le interesa conocer la verdad. Se dejan llevar por la apariencia. Y cuando no vemos lo que realmente entraña esto, la historia nos ha demostrado que se han cometido errores garrafales. Muy bien, vamos a continuar. Del 6 del 17 al 22. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entren en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida.
Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Y aquí los científicos y humanistas dirán, no, pues está muy grave el asunto, ¿cómo voy a creer eso? No sabemos realmente cómo se hizo esto. Simbólicamente también puede ser una forma de que Dios quiere que las especies, que los animales de todo tipo sobrevivan y que el hombre no los destruya como los está extinguiendo poco o mucho. Entonces, más que un relato histórico, como le he dicho, es una interpretación y un lenguaje teológico muy importante, inclusive de conservación de la vida. 2. Diluvio. En el libro Los Milenios de la Humanidad de Eric Palomino, editorial sin nombre, debe ser del mismo autor, nos dice sobre el diluvio. Para el autor llegó en el año 600 de la vida de Noé, es decir, el año 1656 de la humanidad. Sucedió en el mes segundo a los 17 del mes, 7:11. Fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo llovieron durante 40 días y 40 noches, 7:12. Dios cerró el arca cuando toda carne con espíritu estaba dentro del navío, 7:15-16. Por la lluvia el arca se elevó sobre la tierra y flotó. Todos los montes altos fueron cubiertos. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganado y reptiles. No dice aquí los pescados, los peces. Entonces se existían todavía. Ahora, ¿cuál sería? Y es aquí también vamos a hacer alguna crítica. Todo hombre, todo lo que tenía alimento de espíritu murió. Solo quedaron Noé y los que estaban en la barca, y prevalecieronles las aguas 150 días, del 7 del 15 al 16. El Everest tiene 8.850 metros, y si un codo equivale a 0.6 y 0.8 metros, la elevación alcanzó 8.859 y 8.862 metros sobre el nivel del mar. Es especulación, porque no sabemos a cuál monte se refería. Lo más probable es que se refiera al monte Ararat, que estaba en Turquía y que en su momento tiene una menor altura que pero bueno. Ahora, 150 días son como 5 meses. Entonces Dios se acordó de Noé, hizo que las aguas disminuyeran y se retiraran las aguas, 8 del 1 al 3. No aparece a dónde fue el agua. Si hay viento en el agua, aparecen los huracanes y se vuelve el clima frío. Hay una película, por cierto, de dibujos animados con un gatito que se llama Flow, que es más o menos una reminiscencia de lo que era un diluvio. Muy interesante, se les recomiendo. Hostil. Entonces las aguas se enfriaron y formaron rocas o hielos que se ven hasta hoy. Job 37 del 9 al 10. Concentrándose en el Ártico y en la Antártida. El primero es básicamente hielo y el segundo posee una placa continental de roca en el subsuelo. Como dice la ley de Lavoisier o la ley de conservación, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que fue evidente en el caso del diluvio. En la actualidad, el calentamiento global ha ocasionado el descongelamiento de los polos y con ello el incremento del nivel del mar, desapareciendo especies que allí habitaban. La escasez de agua dulce provoca que las corrientes de las aguas se vuelvan más lentas. Se han encontrado evidencias del diluvio a través de sedimentos que se hallan en el subsuelo, registros fósiles de animales marinos en desiertos y montañas, animales en estado de conservación que se encuentran en el hielo. El viento sobre el agua muestra que nacieron las corrientes marinas, tal como lo menciona el Salmo 8:8. El arca reposó en el mes séptimo a los 17 de ese mes en los montes de Arabat, hoy Turquía. Allí permaneció hasta que en el mes 10º se descubrieron las cimas de los montes.
Insisto, esto es desde la perspectiva judía. En el mes segundo, día 27, le dijo Dios que podía salir del arca con su familia y animales que habían sobrevivido. Dios ordenó que se multiplicaran y Noé obedeció. 8, 14 al 19. Noé hizo un altar, le agradó a Dios y prometió no volver a extinguir todo, apareciendo las estaciones del año. 8, 20 al 22. Esta es una explicación en su momento teológica. No es científica, vuelvo a repetir. En el libro Pentateuco de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que en Mesopotamia se han encontrado narraciones relativas a un gran diluvio, como en la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, no son iguales, ya vimos por qué. Versículos 17 a 22. El tema de los versículos 17 a 22 es el propósito del arca. De acuerdo al libro de René Padilla, Dios le revela a Noé que iba a destruir la tierra. Nada escaparía de los poderes divinos. El responsable de esa amenaza era Dios. Incluso en el versículo 18, por primera vez se usa el término berit, pacto. Y aquí es con la intención de salvar a Noé con sus acompañantes que entraron a la barca. Era un mandato salvífico que debía obedecerse. Todo sería destruido, versículos 17 y 18. También serían los representantes de todas las criaturas, de todo ser viviente, los que se salvarían. Una pareja era preservada a la raza humana y a los animales. El Señor habló con Noé desglose. Él le advirtió sobre el juicio inminente, le dijo que la tierra sería destruida. El diluvio era parte del juicio, no por los actos de los hombres que habían cometido, sino por el rechazo al Dios que los había creado. Dios perdona pecados, pero si la gente lo rechaza, esas maldades los acusan delante del Rey. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados, pero si rechazamos a Dios, rechazamos su perdón. El decir que todos iban a morir es un eco de lo que le dijo a Adán si comía el fruto prohibido. 2:17. La Biblia siempre tiene relación de una parte a otra, no es un libro aislado. Por eso teológicamente es muy compacta. Si rechazamos a Dios, desglose, como nuestro creador y nos comportamos como nuestros propios reyes, siempre saldrá a relucir el juicio de Dios sobre nosotros. Noé era un hombre justo que amaba a Dios, lo obedecía. Por eso Dios tenía una relación con Noé. Noé temía a Dios, era un súbdito obediente. Dios y Noé hicieron un pacto de salvación para Noé y toda su familia. El arca no lo salvó, sino la promesa de Dios, porque Él no falla sus pactos. Él es fiel y ama a los que le aman y los que guardan y preservan de todo mal. Dios le ordenó tomar a parejas de animales para preservar su creación y prevenir su extinción total. Noé estaba encargado de proteger la creación de Dios, atender a los animales y expandir su reino en la tierra. En la actualidad existe, no estoy seguro exactamente de dónde, pero hay una fortaleza, diríamos, en el hielo, en la cual se han concentrado los vestigios genéticos. No me acuerdo si son de todas las plantas y animales, pero por lo menos de las plantas sí estoy seguro. ¿De qué se trata el pacto que Dios hizo con Noé? Pues de que ya no iba a destruir la tierra. Aunque fueran injustos, aunque fueran pecadores, ya no iba a destruir la tierra con agua. Pero ha habido muchas inundaciones, pero no como la que nos designa la Biblia. Si hubiera un diluvio como el que nos narran los textos antiguos, muchísima gente moriría. ¿Cómo es caminar con Dios? Ser justo, obedecerlo, pero sobre todo, verdaderamente amar a su creación. Si no amamos a su creación, pues no podemos ser justos. Vamos a terminar. Génesis 8 del 20 al 22. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Y aquí se preguntarán muchos, y bueno, ¿y cómo le hizo? Porque pues nada más se supone que iba una pareja. Pero por el tiempo que había pasado, pues desde luego que ya hubo crías. Y si hubo crías, pues entonces había animales
que pudiera sacrificar y que no entrañan su desaparición. Ahora, ¿por qué no se comieron los animales entre sí? Bueno, ya en el Edén ya convivían los animales. De hecho, algunos dicen que eran herbívoros. Entonces, esa es una explicación teológica, reitero, de por qué no se comieron entre sí los animales del arca. Dios evitó que se comieran entre sí o les puso la información que no lo hicieran. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Y aquí es importante ver lo que dice mientras la tierra exista, porque si vemos Apocalipsis, pues ahí se habla de que va a ser destruida de nuevo, pero ahora por fuego. Aquí vemos el altar y pues lógicamente referido de que se hizo un holocausto, un sacrificio. Del 20 al 22, René Padilla nos dice que el motivo principal de la ofrenda fue el agradecimiento, fue una respuesta al acto del Salvador de Dios, del acto salvador de Dios. Construyó el altar para el Señor. El holocausto halaj es quemar al animal como ofrenda a Dios, no es alimento para él. No hay ningún indicio de que Dios requiera un sacrificio. No sabemos si coma algo. El grato aroma se refiere, versículo 21, se utiliza para afirmar que a Dios le agradó el sacrificio. Porque una actitud agradecida y honesta de Noé al decir que nunca más maldeciría la tierra, versículo 21. Aseguraba que ya no agregara nada más a la maldición ya ejecutada. Dios, a pesar de la rebelión humana, Dios insiste en no destruir ni maldecir. Insisto, con agua. Reflexión. Tomado del libro 95 Tesis para la Nueva Generación de Lucas Magnin, que es de corte luterano, editorial CLIE, la tesis 11, uno de los peores enemigos de la reforma de la Iglesia, es la lavada de cara, que no cambia las cuestiones estructurales. Al escribir estas líneas, el autor había pasado un año de la pandemia de COVID-19. Ese coronavirus trajo a la superficie diversos dilemas, reflotó conflictos antiguos, instituciones y métodos, procesos, personas, respuestas. Todo ha sido tensionado por el confinamiento y la crisis sanitaria. Dejó al descubierto el resquebrajamiento del frágil esquema teológico de muchas iglesias. Muchas iglesias desaparecieron literalmente. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios, jamás. Y yo hablo claramente y soy un partidario de que se debía de haber vacunado a todas las personas en el momento que se tuvo. No como muchos fanáticos pastores que dijeron que no y se murieron. Ahora, también en su momento, frágil esquema teológico, muchas iglesias, la forzada migración a la virtualidad, expuso las miserias que por largo tiempo solo se decían en voz baja. Pasaron muchas cosas raras para que pueda seguir todo tan normal. Algunos hicieron como si no pasara nada. Muchos hicieron revisión de sus prácticas, motivaciones y estructuras con la esperanza de sobrevivir y repensar a la iglesia hacia adelante. La memoria de la reforma de Lutero y los testimonios de los grandes avivamientos brotan en las conversaciones de nuestra generación con una valentía conmovedora. El gato pardo, novela de Tomasi de Lampedusa de 1958, dijo: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Posiblemente se inspiró en el proverbio francés atribuido a Jean-Baptiste Alphonse Karr, que dice: cuantos más cambios, parece todo lo mismo. Era la política italiana se habla de gatopardismo para referirse a aquellos tiempos de transformación que, a
pesar de todo el ruido, dejan intactos los mecanismos y las estructuras más anquilosadas, según Lampedusa, para poder seguir funcionando el status quo. De tanto en tanto hay que agitar un poco las cosas. El autor tiene dudas sobre el verdadero aprendizaje que dejó la pandemia. En las comunidades cristianas quisiera pensar que todo esto nos va a sacar mejores, menos egoístas, profundamente humildes ante los peligros de nuestro estilo de vida. Pero parece que el gatopardismo está siempre al acecho, el paso de las ansias de reforma a las decisiones. Hay muchos países que son gatopardistas, que en apariencia hacen cambios, pero en la realidad las estructuras siguen siendo las mismas. Por ejemplo, México. Puedo hablar de México porque simplemente conozco su historia. Y en México cada tiempo se habla de reformas, cada tiempo se habla de transformaciones. Pero el problema del crimen, del narco, de la inseguridad, sigue aumentando. Aunque los discursos digan que todo es un paraíso. Eso es un ejemplo de gatopardismo. Y lamentablemente en la iglesia cristiana también sucede. Muchas iglesias dicen que están mejorando, pero cada vez hay menos gente. Y cada vez en su momento se ven a los feligreses salir de las comunidades. ¿Por qué? Porque no hay espíritu, porque no hay fraternidad, porque no hay verdadera unión ni solidaridad cristiana. Es silencioso, es siempre tedioso, implica de rascar la superficie para entender las estructuras inconscientes, abandonar las buenas intenciones para convertirlas en transformaciones duraderas, y también significa trabajar para que los catálogos de problemas evolucionen en consenso y compromiso. Semejante tarea representa horas, días, meses de debates y desencuentros, de errores y nuevos intentos, de revolver semillas en la oscuridad, de búsqueda de tierra fértil. Por supuesto, es más sencillo y tranquilizador depender de un líder carismático e incuestionable, una aceitada estructura eclesial o una fórmula fija que resultó útil en su tiempo. Pero entonces, si elegimos esos senderos, no nos quejemos de la entropía haga su trabajo devastador en nuestras comunidades. Si no queremos que esas saludables transformaciones que tuvimos que elaborar rápidamente y con una buena dosis de optimismo para adaptarnos a la pandemia, desaparezca una vez que se termine el miedo al contagio, tenemos que ir un poco más lejos. La renovación de la iglesia no significa darle una mano de pintura a sus muros, sino precisamente renovar esos muros. Cuando la COVID deje de ser una preocupación, como afortunadamente en algunos países lo es, aunque puede revivir, y se convierte en anécdota, habremos tomado las decisiones concretas, consensuadas y a largo plazo para que la iglesia se parezca más al ejemplo de Jesús. La pandemia o cualquier otra crisis puede ser un regalo de eso, no hay duda. Nos ha forzado a salir de la comodidad de lugares predecibles y de muchas fórmulas gastadas. La adaptación a un contexto completamente distinto es un baldazo de agua fría que puede ayudarnos a entresacar lo bueno de lo vil. Nos queda, no obstante, el desafío de convertir esos valiosos aprendizajes en algo más que un poco de culpa cristiana y una sensibilidad que se evapora cuando pase el temblor. Desglose. La salvación de Noé y su familia representan un nuevo comienzo para los seres humanos, de acuerdo a la cosmovisión israelita. Permitir que Noé fuera un segundo Adán, con quien llenar la tierra de portadores de su imagen, en agradecimiento tomó animales y aves para sacrificarlos, fue para agradecer su salvación. Previamente otorgada, se hizo antes de que la ley mosaica explicara sobre su significado ritual. Noé se sintió sumergido en la gracia de Dios, inundó su corazón y por eso hizo un sacrificio. Dios sacrificó animales para vestir a Adán y Eva. Entonces, esos ya existen desde el inicio
de la cosmovisión israelita. Así Dios mostró el modelo del sacrificio. El inocente muere por el culpable. Incluso Abel, hijo de Adán y Eva, sacrificó una oveja para el sacrificio, Génesis 4:4. Noé no creía en un Dios sediento de sangre y venganza. En Cristo encontramos el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Por eso en el sacrificio de Noé percibió un olor grato de fe genuina en el Señor. Él verdaderamente creía en Dios, su poder para salvar y restaurar la humanidad. Noé vio a toda la tierra limpia de maldad, por eso ofreció ese sacrificio. Las estaciones, el arco iris en el cielo, son recordatorios de las promesas de Dios, de acuerdo a la visión judeo-cristiana. Vamos a ver las últimas preguntas. Como siempre he dicho, cualquiera de estos comentarios que les quede el saco es pura y mera coincidencia. ¿Por qué crees que Noé edificó un altar después del diluvio? Porque amaba a Dios y fue una forma de agradecimiento por la salvación. ¿Cuándo te ha pedido Dios que hagas algo que no tenía sentido para ti en ese momento? Cuando en su momento puso en mi esposa y a mí la idea de venir aquí. ¿Por qué tendría que yo haber venido si no había hecho nada malo? Pero Dios me protegió, nos protegió en todo momento. ¿Qué nos dicen las estaciones del año acerca de Dios? Es una de las partes de su pacto. Y realmente es tan increíble el equilibrio químico, atmosférico que tiene la Tierra, que cualquier variación puede ser catastrófica. Los que no creen en el calentamiento global, pues créanme, sí existe, aunque algunos gobiernos lo nieguen. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que los creyentes pueden honrar y adorar a Dios diariamente? Amándolo, estudiando la palabra, aplicando la palabra. Porque es muy bonito tener conceptos teológicos, pero si no sabemos verdaderamente ser fraternos con nuestros hermanos, somos una bola de hipócritas. Ya son los últimos, ahora sí, mi ingeniera de sonido, vamos a ver, todos, Génesis 9, 12 y 13. 12. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. 13. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Génesis 9, del 12 al 13. Vamos a hacer una pequeñísima oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos des en su momento la fe que tuvo Noé, pero sobre todo, Señor, que tú nos hagas entender que conociéndote a través de tu palabra, nos puedes dar una guía de cómo llevar a cabo nuestra vida. El cristiano debe precisamente amarte, y como lo dijo Jesucristo, y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. No quieres un pueblo egoísta, no quieres un pueblo que no tenga memoria, sino quieres un pueblo que respete la vida y ame, a verdaderamente amar a sus hermanos. Todo esto, Señor, te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Ahora sí les prometo que va a ser el domingo.